Descubierto, el siniestro secreto embrujado de 7 traileros malditos que aterrará tu mente. Joe. La noche caía con un manto oscuro, denso y opresivo, en un barrio humilde de la periferia de una gran ciudad mexicana. María, madre soltera de 35 años, llegaba de su agotadora jornada en la fábrica, arrastrando el cansancio de un día entero bajo el ritmo de la maquinaria. Pero esta noche, algo en el aire parecía pulsar con tensión. Los murmullos de sus vecinos llenaban las calles como ecos de advertencia. Dicen que hay 7 traileros malditos que vagan por la carretera abandonada, se oía susurrar entre las sombras. La inquietud crecía y las miradas se llenaban de miedo. Mientras preparaba la cena en su pequeña cocina, el aroma del frijol refrito se mezclaba con la ansiedad latente que le provocaba el sentir que algo no andaba bien. Su hogar, un refugio que siempre le brindó seguridad, ahora parecía una trampa, esperando a que el peligro oculto diera su golpe final. Las historias sobre los desaparecidos, llevados por esos camiones cargados de secretos oscuros, se repetían en su mente como un eco interminable. Su hijo, un niño de 8 años, la miraba con ojos asustados, preguntando si los traileros podrían venir por ellos. María, sintiendo el sudor frío en su frente, trataba de calmarlo con palabras que apenas podía creer. Es solo un rumor, hijo. No hay nada de qué preocuparse, repetía ella. Pero al pronunciarlo, las sombras se alargaban en la penumbra, y los murmullos de desconfianza entre sus vecinos resonaban como un tambor en su pecho. En su corazón había cicatrices de traiciones pasadas, recuerdos de un amigo que se había convertido en depredador. Esa traición le había enseñado a ser cautelosa, desconfiada, y ahora, cada ruido por fuera la mantenía alerta. María decidió que debía averiguar. Una mezcla de terror y determinación la llevó a acercarse a la carretera abandonada. Sus pasos resonaban en el silencio. Cada crujido de hojas secas bajo sus pies era un recordatorio del peligro que acechaba. De repente, en la distancia, una luz apagada apareció, y entonces, el enorme siluete de un tráiler la dejó paralizada. Su corazón latía con fuerza, cada latido gritando huye, pero su curiosidad la mantenía fija en el lugar. Los faros del camión se encendieron, iluminando su rostro pálido. Una voz resonó desde la cabina, suave y tentadora: «Tienes que verlo, María. La verdad está aquí». El aire se volvió pesado. ¿Cómo sabía su nombre? La confusión y el miedo se entrelazaban, levantando una ola de pesadilla en su interior. El temor por su hijo la mantenía firme, pero algo más profundo, un antiguo instinto de venganza, despertó ante la invocación de su oscuro pasado. Con cada sílaba, la promesa de revelaciones la atrapaba, haciendo que quiero conocer más costara la vida misma. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El pánico la envolvía, y el sudor le escurría por la espalda mientras su mente sopesaba las alternativas. Una revelación podría significar su liberación o condena. ¿Valdría la pena arriesgar la vida de su niño por descubrir el secreto que esos traileros, personas que habían capturado a más de uno en la oscuridad, guardaban celosamente? En el aire, una sensación de traición y peligro inminente se cernía como una sombra sobre su hogar. Mientras la luz del camión brillaba intensamente, María se sintió atrapada entre la opción de seguir adelante o retroceder, y una creciente sensación de que no estaba sola se hizo eco en su mente. No. Estás sola en esto. ¿Quién más podría estar acechando en la oscuridad? ¿Y ahora qué seguiría en su camino, la salvación o el abismo de su peor pesadilla? Un estremecimiento recorrió el cuerpo de María. La voz que la llamaba desde el tráiler tenía un tono que le resultaba inquietante, casi como un susurro que penetraba en su mente. ¿Qué querías decir con eso?, preguntó, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba. Mucho tiempo llevas huyendo de tu pasado. Pero aquí, en esta carretera,
Los secretos se revelan, respondió la voz, más clara ahora, como si estuviera a un paso de ella. El camión parecía cobrar vida mientras María luchaba entre el miedo a lo desconocido y el deseo de saber. ¿Qué secretos? Su corazón palpitaba con furia mientras sus pensamientos se perdían en recuerdos de traiciones, luchas y pérdidas. Decidida a enfrentar sus demonios, dio un paso hacia adelante. El trailer, enorme y amenazante, se convirtió en el centro de su mundo. La luz de los faros iluminaba su piel, pero no podía apartar la vista de la cabina, donde sombras danzaban, riendo. Miró alrededor, la oscuridad la rodeaba como un mar negro, y el aire pesado le dificultaba respirar. Con cada respiración, su entereza se desmoronaba. María. Gritó la voz desde el tráiler, mucho más intensa. El destino de tu hijo está conectado con la verdad que guardamos. Acércate y verás. La mención de su hijo la electrizó. Necesitaba protegerlo. Pero, ¿qué significaba eso? Sintió un tirón en su pecho, un instinto primario que la advertía del peligro. Dando otro paso, sus pies se hundieron en un terreno no familiar. Detrás de ella, el sonido de las risas de los niños del barrio resonaba tenebrosamente lejanas. No podía perderse en la oscuridad. Retrocedió un poco al sentir una corriente helada que provenía de la cabina del camión. No mires atrás, susurró la voz, y los ecos de una risa burlona envolvieron la noche, haciéndola dudar de su cordura. El tráiler tembló repentinamente, las luces del interior se encendieron, revelando un volante ensangrentado, un sombrero desgastado y algo más. María sintió que su aliento se detenía. En el fondo de la cabina, sombras de rostros la miraban, un coro de miradas enojadas y desesperadas. Eran los desaparecidos, aquellos que jamás volvieron a casa. Un grito apenas contenía la angustia de su garganta. ¿Vas a dejarlos así?, preguntó uno de ellos, su voz grave resonando en sus sentidos. Tú conoces la verdad. Ellos llegarán por tu hijo. Sin pensarlo dos veces, María se giró hacia el camino que había recorrido. Sin embargo, algo la detuvo. Un aura oscura brotaba del tráiler, y los rostros parecían gritarle algo que nadie más podría escuchar. La adrenalina pulsaba en sus venas mientras el viento arrastraba las risas de niños en la distancia y un eco familiar surgió de la nada. Era la risa de su pequeño. Mamá. Ayúdame. La voz de su hijo, dulce y aterrada, se entrelazó con el viento. Un pánico insostenible brotó en su corazón. Tenía que elegir, seguir el camino oscuro que prometía revelaciones o regresar, pero el eco de su hijo la mantenía sellada a ese lugar, y la confusión la desbordaba, mientras la figura del tráiler se oscurecía. El eco de un motor empezó a resonar a lo lejos, acercándose rápidamente. Algo oscuro se dirigía hacia ella. Las luces del trailer tedoloran, como si estuvieran riendo. María supo que el tiempo se acababa, y con cada pulso de su corazón, la verdad parecía cada vez más aterradora. ¿Sería esta la noche que resolvería su pasado o el día que perdería su futuro? El rugido del motor creció, y ella se encontró atrapada entre dos mundos, y la línea entre la luz y la oscuridad comenzaba a borrarse. La carretera iba a cobrar más de uno, y aún no sabía si sería ella o su hijo. Pero al dar un paso más, una revelación inesperada la esperaría. Una sombra aún más oscura que las otras se acercaba rápidamente. ¿Cómo iba a escapar? ¿O tal vez había algo que debían enfrentar juntos? El sonido del motor resonaba con un eco ensordecedor, llenando la oscuridad de una vibrante presión que pulsaba en las venas de María. Las sombras en la cabina del tráiler se agitaron, distorsionando los rostros de aquellos que una vez habían sido. Mirarlas la llenaba de terror, pero el llanto de su hijo sostenía su mirada, aferrando su voluntad. No puedo dejarlo, gritó, aunque la respuesta era solo un lamento perdido en la noche. Se giró de nuevo hacia el tráiler, la curiosidad casi dosificando su miedo. Una parte de ella quería saber, encontrar la verdad que había estado eludiendo, mientras que otra parte susurraba que la oscuridad traía consigo peligros inimaginables. Las luces del camión parpadearon una vez más, y el murmullo de los desaparecidos se convirtió en un grito colectivo. María. El tiempo se agota. Su voz inconfundible, entremezclada con las otras,
Parecía surgir desde las sombras venenosas que danzaban en el aire. Cada palabra pesaba como una losa, aplastando su conciencia. Al borde de la locura, dio un paso hacia la cabina. La sensación de una mano fría la acarició desde la oscuridad y un escalofrío recorrió su espalda. Pero cuando su pie tocó el metal frío del tráiler, los ecos del motor se apagaron de pronto. Un silencio abrumador llenó el espacio, como si la misma existencia temiera lo que estaba a punto de desvelarse. ¿Qué quieren de mí?, murmuró entre dientes, sintiendo que su voz era de papel en un torbellino de emociones. La risa, de escasa humanidad, surgió de las sombras, burlándose de su fragilidad. Sus ojos se adaptaron a la oscuridad, e intentó discernir las características de los rostros, no eran solo figuras. Había algo familiar en ellos, gesto tras gesto. Una sombra más prominente se separó del grupo. Mientras se acercaba, la silueta se hizo más clara. El horror se apoderó de María cuando reconoció uno de los rostros, era el de su madre, quien había desaparecido años atrás, llevándose consigo un torbellino de secretos. «Has tardado mucho en venir, María», dijo con una voz que parecía venir de un abismo. «Pero aquí estamos, finalmente. Y solo hay una salida. Te estuve buscando», gritó, las lágrimas brotando de sus ojos. «Te creí muerta». La figura sonrió, pero una tristeza oscura se reflejaba en su mirada. «Los vivos no buscan a los muertos, querida. Ellos nos encuentran a nosotros». María sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, como si la carretera misma le advirtiera que nunca había salido del laberinto que había creado. La risa de su hijo penetró su mente nuevamente, incesante e inquietante. «Ma, ayúdame». Desesperada, María comprendió que no podía dejar a su hijo en manos del horror. La carrera contra el tiempo reavivó su determinación. «No me iré sin él». En un instante, la atmósfera cambió, el tráiler vibró como si respondiera a su desafío, las sombras comenzaron a moverse, la presión de sus cuerpos la rodeaba. Una mezcla de miedo y coraje brotó en su pecho. Debía encontrar la verdad que se escondía allí, aunque significara enfrentarse a sus peores temores. La voz retumbó nuevamente, más fuerte y resonante. «Si cruzas este umbral, tu vida cambiará para siempre. Pero, ¿estás lista para afrontar lo que descubrirás?». Mientras un remolino de viento gélido la envuelve, sintió que cada opción pesaba en su alma. María sabía que debía actuar. Solo le quedaba una elección, entrar en el tráiler y descubrir la verdad o alejarse y perder todo, incluida su esperanza de rescatar a su hijo. Justo cuando dio un paso adelante, el motor del camión cobró vida de nuevo, y el rugido resonó como un grito de guerra. ¿Podía realmente enfrentarse a lo que había ocultado durante tanto tiempo? Antes de que pudiera decidir, la luz del tráiler se apagó repentinamente, y todo quedó sumido en la oscuridad. La risa se detuvo, pero un eco de un nuevo susurro le llegó. «Escoge, María, o la próxima risa podría ser la última que escuches». Un frío que parecía atravesar su alma la invadió. Con un pánico creciente y la sensación de total indefensión, el reloj de su vida continuaba avanzando, y el terror, al igual que la carretera, nunca se detenía. Un sonido sordo y vibrante interrumpió el silencio absoluto, como si la misma tierra vomitara su contenido. María sintió que sus pies se aferraban al suelo, mientras una mezcla de terror y determinación destellaba en sus ojos. A su alrededor, las sombras parecían cobrar vida, danzando de una manera que la atrapaba cada vez más. «Es tu momento, María». Resonó la voz de su madre, envolviéndola en un abrazo escalofriante. La energía del tráiler parecía embriagarla, cada pulsación del motor era como un latido, un corazón muerto que llamaba a su descendencia. La luz titilante regresó, brevemente, y mostró la distorsionada figura de su madre. De alguna manera, algo en ella se había mantenido intacto, una sombra de la mujer amada, pero con una oscuridad en sus ojos que era ajena. «No puedo hacer esto», gritó, el sonido desgarrador de su propia voz la aterrorizaba. Pero la imagen de su hijo, perdido y vulnerable, la empujó hacia adelante, hacia el umbral que prometía la verdad y el horror. El instante de su decisión creó una brecha en el tiempo.
sin más avisos, cruzó la puerta del tráiler y un alarido sordo se elevó en el aire, como un lamento de almas. El olor a aceite y hierro oxidado la invadió, cada paso la acercaba a un lugar donde los límites de la realidad se desdibujaban. Dentro, el tiempo parecía haberse ahogado. Las paredes estaban adornadas con fotos de personas que había amado, cada imagen cercenada por el terror, la expresión de sus seres queridos, congeladas en el horror de haber conocido el secreto. Cada cara le decía que él estaba ahí, que el lugar mismo pedía su sangre. No podía escapar de la sensación de que esos rostros, sumidos en la desesperación, aguardaban algo. El tiempo se agota, María. No mires atrás. La voz de su madre reverberaba, llevándola a una penumbra cada vez más agobiante. En el rincón más oscuro, ella lo vio, el rostro de su hijo, atrapado entre los relámpagos de tormenta y sombras. «Mamá», gritaba su niño, un niño que la llamaba entre llantos desgarradores. La oscuridad lo rodaba como un túnel. Sin dudarlo y al mismo tiempo temblando de miedo, María corrió hacia él. La atmósfera era pesada, como si algo invisible la empujara hacia atrás, intentando arrastrarla al abismo. «¿Qué es este lugar?», exclamó, sintiendo que el aire se volvía más denso, casi sólido. Las siluetas amenazantes que la rodeaban comenzaron a acercarse, y en sus ojos se reflejaba la hambre, la perdición. En ese momento, la palabra salida resonó en su mente, pero ¿cuál era el costo? Las imágenes de su madre se hacían cada vez más intensas, más crudas. La verdad nunca es sencilla, querida. No puedes tenerlo sin sufrir. María sintió el frío moverse en su interior. ¿Qué había hecho su madre para perderse así? ¿Y qué había hecho ella al seguirla hasta ese lugar infernal? Una corriente de aire helado acarició su cara. «Dame a mi hijo», gritó, desbordando su desesperación en cada palabra. Pero el eco de su voz retumbó, mezclándose con las risas enloquecidas que llenaban el tráiler. De repente, las luces parpadearon, revelando un sótano oscuro detrás de una puerta entreabierta que nunca había notado. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que todo su entorno se pretendía como un laberinto de secretos. Adentrándose en lo desconocido, escuchó susurros: «El precio por el amor es alto. ¿Estás dispuesta a pagarlo?». María sintió que cada músculo de su ser se tensaba. Estaba en la encrucijada de la vida y la muerte, cada paso que daba era un susurro de elecciones no hechas, de un pasado que jamás podría cambiar. Y ahí, detrás de la puerta, un resplandor la prometía tanto como la aterraba. Con la vista fija en el resplandor que podría llevarla a su hijo, María se encontró frente a una decisión de vida o muerte. ¿Estaría lista para enfrentar no solo lo que había encontrado, sino las sombras de su propia alma? El instante se estremeció, y el siguiente grito de su madre cortó la atmósfera, lanzándola a la oscuridad. «María, escoge». Bien. Las sombras se hicieron más densas, y la presión en su pecho creció como un eco. La oscuridad detrás de la puerta comenzó a girar, y justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral, un temblor la sacudió, pero, ¿podría creer en la luz que la llamaba o sucumbir al horror que la rodeaba? El tiempo seguía avanzando, su corazón palpitando con un estruendo ensordecedor, como un reloj que anunciaba una inminente tragedia. El escalofrío la recorrió de pies a cabeza mientras contemplaba la puerta entreabierta. La luz parpadeante emanaba de su interior, y era como si un grito silencioso le suplicara, le prometiera lo que más anhelaba, su hijo. Pero una voz en su interior, profunda y rasposa, la advertía de lo que podría encontrar. Estaba preparada para lo que el destino le tenía reservado. Sin pensarlo dos veces, María tomó un respiro profundo y cruzó el umbral. En el instante en que lo hizo, la oscuridad la recibió como una amante traicionera, envolviéndola de manera apremiante. El resplandor que había jurado ser una salida ahora era opaco, como una ilusión que jugaba con su mente. De repente, el ambiente se tornó pesado, como si 1000 ojos las observaran. María sintió sus latidos acelerar mientras avanzaba hacia el fondo del sótano. Las paredes estaban cubiertas de un moho oscuro, y el aire olía a algo putrefacto, como si el lugar mismo estuviera enfermo. Los murmullos se hicieron más audibles, retumbando a su alrededor. «María, ¿dónde estás, mamá?».
La voz de su hijo era un eco lejano, desgarrador, un llanto que perforaba la neblina del horror. Su corazón gritaba que debía seguir adelante, que cada paso la acercaba a él. Pero la verdad era que cada paso la hundía más en la madouce de secretos y dolor. Al llegar al final del pasillo, encontró una pequeña habitación. En el centro, una mesa de sacrificio, manchada de algo oscuro y espeso. El aire vibraba con una energía inquietante. Entonces, vio algo que le heló la sangre, una figura encadenada. Era su madre. María. Exclamó su madre, su voz resonando con desgarrador terror. No. No te acerques. No puedes. María se detuvo en seco, la sangre le palpitaba en las mejillas. ¿Qué has hecho? ¿Por qué estás aquí? La mirada de su madre era un desastre de angustia, una mezcla de amor y miedo. Este lugar, María, esta maldición no se puede escapar. Fue un pacto, un error que ya no podemos deshacer. No caigas en la trampa. Sus manos estaban atadas con cadenas de lo que parecía ser un material extraño, casi algo vivo, y el terror reflejado en sus ojos arañó el alma de María. Dame a mi hijo. Exigió, el grito saliendo de su garganta como un animal herido. Pero al instante, un alarido resonó desde las profundidades del lugar. Era la voz de su hijo, más débil y angustiante que antes. Mamá, ayúdame. Las cadenas que mantenían a su madre comenzaron a vibrar, el tiempo parecía estallar en un caos de luces y sombras. María sintió cómo las sombras se estiraban, alargándose hacia ella, llamándola, intentando atraparla. La risa de un ente oscuro se mezcló con el llanto de su hijo, y la habitación giró. El suelo tembló, haciendo que cayera de rodillas. Entonces, como si la misma oscuridad hubiera decidido revelarse, una figura apareció detrás de su madre. Era un ser retorcido, cubierto por un manto hecho de oscuridad, sus ojos ardían como brasas. El precio es tu madre y el niño, pero tú eres la elegida. María sintió que su corazón se detenía. ¿Elegida para qué? La decisión la asfixiaba como un maremoto. Podía ver el horror en la cara de su madre, la verdad que había jurado nunca conocer. Era su destino traicionar a la única persona que la había traído a este mundo, o arriesgarlo todo por el amor de su hijo, ese que yacía perdido en la sombra. Con cada segundo, la presión aumentaba, su mente luchaba entre el amor y la desesperación. De repente, el grito de su madre resonó nuevamente, desgarrador. María, escoge rápido. Un silbido helado pasó por el aire, como si el mismo tiempo se detuviera. Y en ese instante de caos, una decisión debía tomarse. ¿Qué vida elegiría, la de su madre o la de su hijo? Lo que no había previsto era la verdad que empezaba a abrirse paso. La oscuridad siempre había estado más cerca de lo que imaginaba, como una sombra que se rehúsa a desvanecerse. Aturdida, un pensamiento la sacudió: ¿sería ella la causa del mal que envolvía a su familia? Mientras la luz del sótano titilaba, el reloj seguía marcando y las sombras se acercaban. María cerró los ojos, sintiendo el peso de su elección apenas a un susurro de distancia. Y si el verdadero horror no era lo que ya conocía, sino lo que aún estaba por descubrir, la última pregunta que resonó fue la más oscura: ¿y si el amor no es suficiente? La oscuridad envolvía a María, un velo opresor que amenazaba con aplastarla. A medida que su mente trataba de procesar la oferta del ser retorcido, la voz de su madre resonaba en su cabeza como un eco distorsionado. No. No le hagas caso, gritaba, pero el miedo la mantenía atrapada. María volvió a sonar la voz del niño, más urgente esta vez: mamá, por favor. Era un llamado desgarrador, un puñal que atravesaba su pecho. Con un impulso casi involuntario, dio un paso hacia el ser, las cadenas de su madre vibrando intensamente. Dame a mi hijo. Cada palabra era una súplica, un deseo de quebrantarse por completo. Escoge y serás libre, susurró la figura oscura, enarcando una ceja como si disfrutara de su agónica elección. María sintió que su aire se evaporaba, sus latidos resonaban como tambores de guerra en su pecho. El tiempo se rompió, y todo se volvió un torbellino de emociones. María miró de nuevo a su madre, sus ojos suplicantes, llenos de una angustia que la consumía. ¿Qué haría? La sonrisa macabra del ser se ensanchaba, disfrutando de su agonía. Vas a perderlo todo.
Gritó su madre con una voz que parecía venir de otro mundo. No te dejes llevar por la oscuridad. Una luz comenzó a parpadear detrás de ella. Algo brillaba en la esquina de la habitación, un pequeño objeto reflejaba lo que parecía ser un flash de esperanza. Era un simple amuleto de la suerte, uno que su madre le había dado cuando era niña, un símbolo de protección que había creído perdido. María sintió una oleada de determinación. Aferrándose a ese pequeño objeto, recordó los momentos dulces, la risa de su hijo, la fragilidad de la vida. No permitiré que el miedo me controle, se repitió, con una rapidez inesperada, tomó la decisión. Elijo a mi hijo. Las palabras resonaron en el aire como una declaración de guerra frente a la oscuridad. A medida que el eco de su decisión se expandía, un destello de luz la envolvió, y sintió como las sombras comenzaban a retroceder, como si estuvieran siendo ahuyentadas. No. No puedes hacer esto. Bramó el ser. Las cadenas comenzaron a romperse, y el ambiente tembloreó. Pero en ese instante, un grito desgarrador se oyó desde el fondo del sótano, más aterrador que cualquier cosa que había escuchado hasta ahora. Era el llanto de su hijo, una tristeza tan profunda que hacía que el aire a su alrededor se volviera pegajoso, sobrecogedor. Mamá, ayúdame. María sintió que la realidad se despedazaba. Las paredes comenzaron a resquebrajarse y el suelo bajo sus pies parecía volverse líquido. Las luces en el sótano parpadeaban con una intensidad frenética, como si la casa en sí misma estuviera en agonía. No te atrevas a hacerme esto. Rugió el ser, perdiendo momentáneamente su control. Y, justo antes de que la oscuridad la tragara por completo, un nuevo miedo se alzó en su corazón. El ser la estaba jugando, no solo quería su elección, quería su alma. María cerró los ojos, y en ese instante de oscuridad, sintió que algo se movía detrás de ella. Un aire gélido la abrazó mientras las paredes parecían susurrar, como si quisieran contarle un secreto olvidado de generaciones. El lamento de su hijo resonaba en su cabeza, amplificado por la desesperación. De pronto, un rayo de comprender surgió en su mente, algo que nunca había concebido como posible. Tu madre fue parte de esto. Pensó, deseando que su madre le hubiera contado más. Si había un camino de salida, debía atravesar otro laberinto de sombras. ¿Era María realmente la elegida, o solo un peón en un juego mayor? Mientras la oscuridad aumentaba, la figura retorcida comenzó a reír, una risa que se mezclaba con los lamentos de su hijo. Mientras la luz se desvanecía, la pregunta se clavó en su mente, ¿cuánto más estaba dispuesta a sacrificar para salvar a su hijo? Y como respuesta, las cadenas a su alrededor comenzaron a romperse, pero no por su decisión, sino por algo mucho más oscuro que se estaba liberando. El grito de su hijo resonó en el aire helado como un eco insoportable. María, en medio de la debacle, sintió como las letras del tiempo parecían doblarse, chirriar y desvanecerse. La casa temblaba, y ella se vio arrastrada a un remolino de miedo y desesperación. La presencia oscura se acercaba lentamente, susurrándole promesas envenenadas, mientras el amuleto en su mano parecía vibrar con una energía desconocida. ¿Qué más quieres de mí?, murmuró María, su voz temblorosa al borde de la quiebra. Quiero que elijas el verdadero sacrificio, respondió el ser con una voz que retumbaba en su mente como un tambor de muerte. Ese amuleto no te salvará. Lo único que puedes ofrecerme es tu voluntad o la vida de tu hijo. El grito de su hijo se detuvo súbitamente, quedando un silencio que presionaba sobre sus oídos. Al fondo, la penumbra del sótano parecía pulsar, como si las sombras mismas estuvieran esperando el desenlace de su elección. El aire estaba cargado de la electricidad erizada del terror, y María se sintió desfallecer. La risa del ser rebosaba en su mente, destrozando sus esperanzas como cristal. Mamá. Ahora la voz de su hijo era un susurro, un llamado desgarrador que parecía venir de muy lejos. Ayúdame, por favor. De repente, la habitación pareció moverse, serpenteando y girando. Las paredes eran prisiones de recuerdos, cada grieta una herida vieja en la historia familiar. La casa se alimentaba de su confusión. Recuerdos de su madre, su vida,
Los juegos en el patio todo se desdibujaba en un espectáculo de dolor y miedo. María vio fugazmente la imagen de su madre, empapada en una luz oscura, atrapada en su propio tormento. Ella eligió la oscuridad, pensó, atrapada entre su pasado y el futuro que se desvanecía. Pero yo no soy mi madre. Con esa idea resonando en su mente, buscó el calor del amuleto. Su luz le había dado valor antes, tal vez aún podía ser su salvación. Sin embargo, el ser la miraba con una mezcla de diversión y desesperación. Al final, todas las decisiones llevan a la misma condena, rió. ¿Te atreves a identificarte con una madre que se convirtió en mi sirvienta? Tú, María, ¿no serás lo mismo? La angustia la invadió de nuevo, arrastrándola hacia el abismo. Tuve que elegir entre ella y tú, yo, quiero que vivas, Gabriel, pensó. Los recuerdos de su hijo sonriendo la inundaron, haciendo que la imagen de la oscuridad se desvaneciera momentáneamente. Con un grito, María alzó el amuleto por encima de su cabeza, y un estallido de luz la envolvió. Las sombras comenzaron a retroceder. Sin embargo, la risa del ser se volvió más frenética, distorsionada. Te lo llevaré a él, ¿lo puedes creer? Pero no te hará libre, solo lo harás más mío. La luz se intensificó en una batalla titánica, y María comenzó a sentirse desvanecer, llevada por la corriente de su propia determinación. Las cadenas de su madre quedaron destrozadas, pero la siniestra fuerza del ser se abalanzaba sobre ella. En un momento de claridad, la voz de su madre reverberó en su mente. Hija, el verdadero poder está en ti. ¿Estás dispuesta a enfrentarte a lo desconocido? María sintió que la energía del amuleto ardía, pero la casa comenzó a retorcerse de nuevo. La oscuridad no había sido expulsada, solo se había reagrupado, como un batallón esperando la señal de ataque. La sombra del ser se acercó aún más, y María comprendió que tenía que actuar. Entonces, mientras la luz y la oscuridad chocaban en un espectáculo caótico, se encontró en el borde de otra elección. ¿Sería capaz de convertirse en algo más grande que la oscuridad misma? Es hora de que todo termine, susurró para sí misma, y el suelo comenzó a agrietarse a sus pies, como si la casa misma hubiera escuchado su determinación, pero justo cuando todo parecía entrar en un desenlace, un susurro se coló al oído de María, un eco familiar. Mamá, estoy aquí. La voz de su hijo, no lejos de ella, resonaba con mayor claridad, y en ese instante, la verdadera prueba se presentó frente a ella, la luz y la oscuridad. Girando a su alrededor, mientras el ser la miraba con la esperanza de su total sumisión. ¿Podría realmente confrontar lo que persistía en las sombras? Con la última reserva de coraje, dio el primer paso hacia lo desconocido, dispuesta a descubrir el verdadero poder que habitaba en su interior. Pero cuando miró hacia abajo, un horror indescriptible la sorprendió. El suelo no era lo que parecía, sino un abismo que prometía engullirla. ¿Estaba María lista para dar ese paso final? La verdad de la oscuridad aún permanecía oculta, y su camino apenas comenzaba a desdoblarse. La luz del amuleto chisporroteaba, proyectando sombras errantes en las paredes, creando figuras grotescas que parecían cobrar vida. María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, mientras la risa del ser se intensificaba, resonando en su cabeza como un mantra de desesperación. «¿Eres tú o él?», repetía la voz oscura, como un eco interminable que la atrapaba en un estado de parálisis. «Gabriel», gritó, su voz entrecortada por el pánico. Sus ojos se enfocaron en el lugar de donde parecía venir la voz de su hijo, un rincón oscuro de la habitación donde la luz nunca llegaba. Cada paso hacia esa penumbra era un acto de valentía y locura, pero la imagen de su hijo atormentado la impulsó a avanzar. Justo cuando su pie tocó el suelo débil, la casa pareció sacudirse, y del abismo emergió una neblina fría que la envolvió. «No puedes salvarlo», susurró el ser. «Enfréntate a tu verdad, o los dos caerán en la oscuridad». María sintió una punzada de dolor en el pecho. La elección pesaba sobre ella como un ladrillo. ¿Acaso había llegado realmente a este punto? Miró al amuleto en su mano, ahora su única fuente de luz en la densa oscuridad. Su calor era reconfortante, pero cada segundo que pasaba se evaporaba como el aire caliente en una helada noche de invierno. Y entonces, vio vislumbrar una imagen. Un destello fugaz de Gabriel, sonriente y feliz, corriendo hacia ella desde el patio en un día soleado.
¿Valdría la pena enfrentarse a la oscuridad si eso significaba salvar ese recuerdo, esa vida? Con un grito de rabia y desesperación, María se lanzó hacia el rincón oscuro. El ser dio un paso atrás, su rostro distorsionado en una mueca de sorpresa. No puedes escapar de mí, bromeó, pero su voz errática ya no parecía tan segura. La luz del amuleto comenzó a brillar más intensamente, iluminando el espacio como un faro en medio de la tormenta. María comprendió que la luz no solo era su defensa, sino su ataque. De repente, la penumbra se disipó con un estallido de luz. Allí, en el centro de la habitación, donde antes había solo sombra, se reveló una puerta. La madera antigua parecía pulsar con energía. María se acercó, sintiendo el latido de la casa resonar en su pecho. Es un camino hacia la verdad, coqueteó la voz oscura, pero te advierto, no todas las verdades son, como deseas, liberadoras. Sin dudarlo, María empujó la puerta con la fuerza de su determinación. Estaba dispuesta a descubrir cualquier horror que éste le ofreciera, siempre que eso significara que podría salvar a su hijo. El umbral parecía desvanecerse y, al cruzarlo, se sintió como si entrara en otra dimensión, un mundo en el que las sombras danzaban libremente. Fríos vientos soplaban, envolviéndola, llevándola hacia adelante. Sintió pasos oscuros persiguiéndola y se dio cuenta de que no estaba sola. De pronto, una imagen apareció ante ella, la figura de su madre, atrapada en las redes de la oscuridad, sus ojos vacíos de esperanza. ¿Por qué has venido, hija?, preguntó con un susurro quebrado. Si entras aquí, jamás podrás salir. María se estremeció. ¿Sería ella la próxima? La historia de su madre pesaba como un manto pesado sobre sus hombros. Pero antes de que pudiera retroceder, la voz de Gabriel resonó a su lado nuevamente. Mamá. Ayúdame. Todo en su interior gritaba que debía seguir adelante, pero la imagen de su madre paralizaba su voluntad. Debo elegir, pensó, mientras las sombras giraban alrededor de ella, burlándose de su duda. ¿Qué es la vida sin sacrificio? Inspirando profundamente, María enfrentó a su madre. No seré como tú. No me dejaré atrapar. La luz del amuleto parpadeaba, resonando con su determinación, y mientras avanzaba a través de la penumbra, se sintió más fuerte. Roce y voces que se agolpaban acechaban a su alrededor, y justo cuando creía estar a salvo, un rugido ensordecedor la envolvió, retumbando en el abismo como si la misma casa estuviera viva. ¿Te atreves a desafiar el destino?, dijo el ser con una furia palpable. Las sombras se agruparon, formando un torbellino de terror. María se sintió pequeña, casi insignificante, pero su amor por Gabriel ardía intensamente. Él necesita de mí, gritó con fuerzas renovadas. No permitiré que tú lo tomes. El amuleto brilló con una intensidad abrumadora y la oscuridad tembló a su alrededor, y entonces, mientras se sumergía de lleno en el abismo, comprendió que su viaje apenas comenzaba. A través del caos y del horror más profundo, la voz de su madre resonaba: tú tienes el verdadero poder, pero lo usarás para salvarlo o para condenarte. María se lanzó hacia adelante, dispuesta a desentrañar los secretos oscuros de su linaje y enfrentarse a las sombras que la acechaban, pero otro grito desgarrador llenó el aire, el destinado a marcar el inicio del verdadero horror. Mamá. La voz de Gabriel, no solo resonando, sino actuando como un faro de esperanza y terror. ¿Podrá María enfrentarse a la oscuridad que guarda la verdad de su familia, o la casa se tragaría a ambos en el caos de su elección? Las paredes parecían encogerse a medida que María avanzaba, los gritos de Gabriel resonando como campanas en su mente. Cada paso que daba la aproximaba a la verdad oculta en la penumbra, pero también la hundía más en el horror. Las sombras se agitaban, como serpientes vivas, y la voz del ser que acechaba desde lo más profundo de la oscuridad se retorcía a su alrededor, burlándose de su valentía. ¿Te quedó algo de fe, hija mía?, susurró la figura de su madre en el aire frío. Solo hay dolor al final de esta senda. A medida que la proyección de su madre lo decía, un viento helado le golpeó la cara, trayendo consigo ecos de sus recuerdos perdidos. María cerró los ojos por un instante, recordando las historias de su infancia, los relatos que hablaban de la abuela que había cruzado el mismo umbral. La redención había sido su destino, pero la condena, su legado.
La traición familiar se cernía sobre su mente. La luz del amuleto titiló suavemente, respondiendo a su agitación interna. Gabriel. Gritó una vez más, temblando, el eco de su voz devorando el silencio que la rodeaba. Luego, de la oscuridad, emergió una risa burlona, una que sabía exactamente cómo torturarla. Tu hijo es solo un prisionero más en esta casa. Como lo fue tu madre, y lo serás tú. Cada generación se alimenta de la siguiente. Desesperada, María desafió a la sombra. Soy más fuerte que tú, no me atraparás. Con un ímpetu renovado, se lanzó hacia la figura de su madre, con la intención de atravesarla, de liberarse de sus cadenas. Sin embargo, al contacto, sintió el peso de toda una vida de dolor y traición. La sombra de su madre se desvaneció, pero no antes de dejar un frío en su corazón. María sabía que no podía escapar de su herencia tan fácilmente. Las miradas de la sombra se agolpaban, burlándose de su lucha. Tu amor por él es tu condena, gritó el ser, sus palabras como agujas. Tu búsqueda de verdad solo te llevará a más dolor. La habitación comenzó a vibrar, y el suelo se astilló a sus pies. María sintió que la energía del amuleto parpadeaba, luchando por mantener la luz en medio de la creciente oscuridad. En ese instante, un nuevo grito desgarrador atravesó el aire, un sonido familiar que sembró un miedo profundo en su interior. Mamá, no te vayas. La voz de Gabriel se extinguió, como si estuviera siendo tragada por el silencio. La desesperación llenó a María mientras miraba a su alrededor, buscando una salida en la oscuridad creciente que amenazaba con devorarla. Esto es solo el comienzo, María, dijo la voz del ser, acercándose. La puerta por la que había entrado chisporroteaba a su espalda, como si también quisiera cerrarse para siempre. La luz se apagó momentáneamente, y la casa tembló con una energía oscura que parecía burlarse de su desesperación. Ninguna verdad puede salvarte, murmuró la sombra mientras se acercaba, haciendo que el frío penetrante se intensificara. María sintió el amuleto calentar su mano, resplandeciendo en el abrazo helado de la casa. De repente, como un destello, se dio cuenta de que estaba en medio de un laberinto de sombras, atrapada en una red de decisiones. Sin embargo, sabía que debía encontrar a Gabriel antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, antes de que pudiera dar el siguiente paso, un susurro sibilante apareció detrás de ella. La oscuridad tiene un precio, y tú lo pagarás en sangre. Las sombras comenzaron a cobrar vida, acercándose a ella, dispuestas a reclamar lo que creían que les pertenecía. No, gritó, apretando el amuleto con la fuerza de sus sentimientos. No te tengo miedo, Gabriel necesita de mí. Pero las sombras, en su danza macabra, se rieron, el eco de sus risas resonando como un lamento. María sintió que la realidad a su alrededor comenzaba a desvanecerse, cada sombra mostrando un rostro familiar, cada quebranto, un recuerdo oscuro, y en ese instante, la imagen de su madre volvió a surgir por un rincón del abismo. Si cruzas esta puerta, perderás todo lo que amas. Pero si te quedas, él también te perderá. El dilema se profundizó, y el terror se apoderó de ella mientras la oscuridad silbaba alrededor. ¿Qué camino elegirás, María? La luz siempre trae consigo la sombra. Las sombras se arremolinaban, casi en anticipación de su respuesta. María sintió que el vacío la llamaba, mientras Gabriel seguía gritando su nombre desde más allá de la oscuridad. La elección que debía hacer la llevaría a un horror inesperado. ¿Pasarás al otro lado, o lucharás contra la oscuridad? La pregunta resonaba en su mente, retumbando con promesas de libertad y desolación. María respiró hondo, sintiendo el peso del tiempo presionando su pecho. Cuando finalmente miró hacia el amuleto, comprendió que lo último que le quedaba era una decisión y sabía que el verdadero horror apenas comenzaba. La oscuridad vibraba a su alrededor, como un hilo tenso a punto de romperse. María sentía que su corazón latía con furia, apresurado por la posibilidad de perder a su hijo. La risa burlona del ser retumbaba en su mente, pero su determinación creció, empujándola hacia adelante. Gabriel, estoy aquí, susurró, su voz debilitada pero firme. Un eco resonó por el oscuro laberinto, y la penumbra se disipó un poco, revelando un camino hacia un salón iluminado tenuemente. María fue hacia la luz, guiada por la voz de su hijo. El amuleto brilló en su mano, cada destello pareciendo cortarle la oscuridad. No soy como mi madre, no voy a caer,
se repitió, aferrándose a su determinación. Al llegar al centro, vio a Gabriel, sus ojos grandes llenos de miedo, su pequeño cuerpo encadenado en una mesa, rodeado de las sombras que se retorcían. «¡Mamá!», gritó, desesperado. María sintió que el aire se le escapaba mientras corría hacia él, pero el ser surgió de la nada, su risa resonando con el eco de una tormenta. «¿Estás lista para el precio del amor, María?», murmuró, mientras las cadenas de Gabriel se retorcían, un sonido metálico llenando el espacio. María sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no iba a permitir que esto definiera su historia. «No voy a dejar que lo toques», gritó, levantando el amuleto hacia la sombra. La luz parecía fusionarse con su voluntad, formando un escudo que de la distorsionada figura retrocediera. Pero el ser sonrió con satisfacción. «Tus recuerdos no son suficientes para salvarlo». La voz de su madre resonó en su mente. «Debes ser más fuerte, hija». Con cada palabra, María sintió el calor del amuleto redoblarse, fluyendo como lava en su vientre. La memoria de su infancia, de su risa e inocencia, iluminó su corazón. Recordó todo lo que había perdido, y entonces la verdad se presentó de golpe: «No soy una víctima, soy una madre». Desesperada por liberarlo, María gritó: «Tu poder es una ilusión. Mi amor es más fuerte». La luz estalló en un resplandor cegador, y el ser, por un momento, se detuvo, parpadeando al enfrentar la verdad en su interior. El verdadero poder no se medía en temor, sino en amor. Con un rugido de coraje, María extendió la mano y el amuleto brilló intensamente, liberando un torrente de luz que envueltos en el aire como ifractions que desmantelaba la oscuridad. Las sombras gritaban, retrocedían y se desvanecían, mientras la esencia del amor suplicaba por la salvación. Los gritos de Gabriel se entremezclaron con un viento tempestuoso que comenzaba a arrastrar el horror. «Gabriel», exclamó en una mezcla de dolor y esperanza. Las cadenas se rompieron con una explosión de luz, y el pequeño se lanzó en sus brazos. «Mamá», lloró Gabriel, enterrándose en su abrazo. María lo estrechó con fuerza, sintiendo el latido de felicidad en su pecho mientras las sombras se alejaban. «Estamos a salvo, estoy contigo», susurró, sintiendo cómo su amor lo protegía de la penumbra, y la luz comenzó a transformar el lugar, convirtiendo la oscuridad en eco de calma. Pero el ser, aún retorcido ante la derrota, emitió un rugido que resonó con la ira de un tormenta, a medida que la casa comenzaba a temblar. «Esto no ha terminado, María, volveré», gritó el ser, pero ella ya no temía. Con Gabriel a su lado, sintió que ante la adversidad, su fuerza se multiplicaba. La luz que brotaba de su amor lo iluminaba todo, expulsando las sombras. María supo que no solo luchaba por sí misma, sino por toda su familia. El lugar comenzó a desmoronarse, liberando un último grito de rabia. Juntas, madre e hijo arrancaron hacia la salida, dejando atrás la oscuridad que había intentado devorarlos. Cuando finalmente cruzaron el umbral, un viento fresco los envolvió. Estaban libres, la carretera se extendía ante ellos como una nueva oportunidad, y el eco de risas infantiles se dispersaba en la brisa. María tomó la mano de Gabriel y lo miró a los ojos. «Nada nos separará», prometió. Ahora, el amor sería su camino, una luz que iluminaría cada sombra. Mientras se alejaban, la casa se desvanecía en el fondo, y el recuerdo de la oscuridad quedó atrás. En el horizonte brillaba el amanecer, anunciando un nuevo comienzo. Juntos, enfrentarían el futuro sin miedo. Es el momento de romper las cadenas de oscuridad, de luchar por lo que amas, así que ¿qué estás esperando? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos para ti. Dale al botón de like ahora mismo, esto alimenta el algoritmo y nos ayuda a crecer. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan vivir esta conclusión. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El poder de la comunidad está en tus manos.